Un saludo para todos ustedes de nuevo en Nogales TV. Estamos de regreso, es la primera sorpresa. La segunda sorpresa es que tenemos ahora un formato algo distinto para que también puedan participar, sean parte del programa y algunas ideas novedosas que esperamos que también vayan siendo de utilidad para ustedes. Siempre con la misma intención, hacer un programa no solo entretenido, sino también que les deje un conocimiento, les deje una ganancia, les deje algo que alimente su espíritu, que alimente también su capacidad mental. Entonces, para iniciar, les doy el nuevo nombre. Antes teníamos Diálogos del Alma, hoy iniciamos un programa nuevo que tiene como nombre Psicología. Es decir, necesito que lo tengan clarísimo. Este programa ahora tendrá la intención de abrir un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas desde el tipo psicológico o de lo que esté sucediendo con sus conductas, con sus comportamientos, pero también esperamos que sea una guía, un camino, una indicación para que ustedes puedan caminar mucho mejor en sus senderos. Esa es la intención, por eso el nombre, Psicología. Es decir, buscaremos la manera de ser algo así como señales en el camino para que ustedes puedan conducirse mucho mejor de lo que lo estén haciendo en este momento. Mi nombre completo, para los que no nos conocemos, es Juan Ramón Ruiz Martínez. Mi oficio es la psicología clínica y en este momento mi tarea principal es ayudar a las personas a recuperar su salud emocional. Eso es lo que quiero dejar muy claro. Y entonces estamos creando este espacio nuevo donde la condición primera será la capacidad de escucha. Vamos a practicar la escucha y vamos a practicar el diálogo en condiciones de equidad. Esos son los objetivos que tendremos en esta ocasión. ¿Por qué hacer esto? Porque haciendo esto aparece algo que los científicos llaman inteligencia emergente. Y la inteligencia emergente no es otra cosa más que dos frases que les quiero dejar. Nadie tenemos la verdad y se puede aprender de lo diferente. Estas son las cosas que nos traerán siempre centrados para que ustedes puedan desarrollarlas, sean capaces de ir mucho más allá y les vaya mejor. ¿Por qué? De nuevo, porque cada vez que una persona, quien sea, encuentra un medio, un espacio, un ambiente protegido, donde puede compartir lo que piensa, lo que siente o lo que percibe, se está creando la comunidad. Y nosotros tenemos la intención de crear comunidad a través de este programa. Y es la intención de esta ocasión. Así que siéntanse bienvenidos a Psicología, un diálogo en vivo entre una persona con mi oficio, un terapeuta, y otras personas que van a representar la voz de los que van aprendiendo en el transcurso de sus vidas a ser creadores de su propio destino. Esto me parece a mí fundamental para los jóvenes. Los jóvenes han sido hasta hoy personas que les tenemos que enseñar a adaptarse a un futuro. Y creo que la diferencia es enorme. Los jóvenes tienen que ser capaces de ser creadores de su propio futuro. Bueno, esta es la intención. Y todas estas intenciones pues irán cumpliéndose cabalmente a lo largo del camino. Y para iniciar, pues estoy emocionado, doblemente emocionado, no solo por iniciar de nuevo, sino porque la primera persona invitada en esta ocasión es precisamente Raquel Ruiz. Les presento a Raquel Ruiz. Bienvenida, Raquel. Muchas gracias. Es emocionante trabajar con alguien como tú, que no solo ha desarrollado sus propias ideas, sus propias cosas, su vida, sino que también tenemos una relación interesante
muy antigua que ahorita van a ir descubriendo ustedes. Entonces, te doy la bienvenida y quiero que me ayudes muchísimo desde el punto de vista tuyo, porque es para mí muy importante saberlo, cómo los jóvenes de pronto, ante circunstancias como estas que estamos viviendo, tienen necesidad de respuestas para sus vidas. Entonces yo acabo de plantear algo, yo acabo de decir que es necesario que los jóvenes y los niños con más intención sean creadores de su propio futuro. ¿Cómo escuchas tú esa frase? ¿Qué te hace pensar una frase como esa? Bueno, en primer lugar se me viene a la mente viejas creencias, por lo menos de mi generación, y voy a hablar desde mi experiencia personal. Claro. Cómo nosotros nos han educado, nos han dicho desde niños que tenemos que seguir cierto proceso, tenemos que seguir cierto camino. Por ejemplo, ir a la escuela, terminar la primaria, la secundaria, la preparatoria, tienes que estudiar una carrera, esa carrera te tiene que hacer ganar dinero para que después puedas comprar tu primer carro, tu primera casa, tener una familia, casarte, tener hijos, tener el segundo hijo, el perrito, el gatito, qué sé yo, ¿no? Y trabajar 40 años en la misma empresa y te mueres y se acabó. Entonces, creo que ese es el cuento que nos dijeron a nosotros, por lo menos a mi generación, que era lo correcto o que era lo que teníamos que seguir. Y no nos permitimos desde jóvenes, desde niños, precisamente ver a otros lados y pensar, yo también puedo ser creador de algo nuevo. Claro. Por ejemplo, no es necesario que yo tenga que tener una carrera para ser exitoso. Ese es un ejemplo. O no es necesario que casándome o teniendo hijos, eso significa que yo soy una persona exitosa o que logré algo en la vida o soy alguien en la vida. Entonces, lo que mencionas me parece muy interesante porque son creencias que en lo personal, y yo creo que muchos compañeros, muchos colegas, amigos míos, hemos ido trabajando y hemos roto esos paradigmas, esas viejas creencias, porque se trata de crear algo nuevo, no se trata de seguir el mismo camino o el camino que siguieron otras personas, sino crear nuestro propio camino. Y no sería nada más crear algo nuevo, sino crear tu propio destino. Así es. Que es la generación mía que nunca nos enseñaron. Así es. Entonces llega el momento como hoy, donde tú ahora eres para mí el modelo de lo que tengo que aprender. O sea, es muy curioso cómo la vida nos va poniendo este tipo de pruebas o este tipo de situaciones, donde aparentemente yo debería saberlo todo y resulta que no. En estos tiempos necesito que alguien me apoye para poder ir comprendiendo todo esto nuevo que de pronto apareció. Entonces, realmente creo que va un poco la idea por ahí. ¿Qué tanto estarías tú de acuerdo en si lo primero que yo propongo, o te propongo directamente a ti, es volver a hacer la conexión contigo misma, con el mundo a tu alrededor y con otras personas? Y yo quiero centrarme esta ocasión en la conexión con otros. No sé qué tan fácil o qué tan difícil sea desde, otra vez, el punto de vista tuyo, pero tengo la impresión de que entre las cosas que no hicimos fue enseñarles a las nuevas generaciones cómo conectar con los demás. Creo que más bien lo hicimos al revés. Enseñamos cómo estar de manera individual, cómo ser un tanto, no solo individualistas, sino hasta quizá egoístas en muchos momentos. Así es. ¿Cuál es esta sensación que puedas tener? En primer lugar, se me viene a la mente, tenemos una crisis de conexión, no solo en nuestros trabajos, en los negocios, en nuestras familias, sino también en nuestras relaciones personales. Algo muy curioso que yo pienso es característico de mi generación y de los jóvenes, es que huimos de crear una conexión con otra persona. Entonces, no sé si se deba, ya tú eres el experto y me podrás decir si es el miedo, si es incertidumbre, si es alguna emoción negativa, pero yo creo que hay una crisis de que no queremos abrirnos con otra persona. Y no sé si se trate de a lo mejor un trabajo interpersonal o un trabajo de autoconocimiento, de si yo no me conozco a mí mismo, entonces yo no me puedo abrir con otra persona y darle ese espacio para la conexión. Entonces es algo muy curioso porque eso significa que no estoy dispuesto a hablar sobre mí y a escuchar sobre ti.
Cierto. A lo mejor entonces estás facilitando todo este proceso, porque el problema principal es no conocerme. Y como no me conozco, tienes razón, me da mucho miedo interactuar con otro, porque qué tal y se da cuenta de algo que yo no me doy cuenta. Así es. ¿Sí? Es como si de pronto fuera más fácil que afuera vieran mis defectos a que yo los pudiera descubrir. Pero esto de la conexión, a ver, yo quisiera ampliar un poco más. El problema de la conexión con otros tiene también que ver con la idea que yo tengo acerca de cómo te escucho. O sea, quisiera ser muy práctico. El asunto inicia, todo esto inicia desde el momento que no sé escuchar. A ver si estás de acuerdo. Sí, totalmente. Cuando tú hablas, lo que yo estoy haciendo es pensando cómo te voy a responder. Entonces, no te escuché. Ajá. No sé si tú lo has visto en tu quehacer de todo el tiempo. Totalmente. Como te comento, no solo en relaciones personales, sino también en otros sentidos, en nuestros trabajos, en nuestras familias. Entonces, es curioso cómo no estoy realmente escuchando a la persona, la estoy oyendo, pero yo al mismo tiempo estoy pensando, hay un proceso mental en donde yo ya estoy formulando la respuesta o el argumento que le voy a decir a esta persona. Entonces, pasa muy seguido. Yo creo que es un viejo hábito que tenemos y que tenemos que cambiar y corregir, porque si no nos vamos a dar ese espacio para la conexión. ¿Qué daño puede hacer, en el sentido tuyo como escucha, que yo no te escuche? O sea, ¿qué daño puede hacer? ¿Qué puedes tú sentir como una repercusión de que yo estoy en otra cosa mientras tú estás hablando conmigo? Pues un sentimiento primero de soledad, de huida, a lo mejor de defensa, de que no me siento atacado, me siento como una persona que, no sé, que dice comentarios que a lo mejor no me agradan y prefiero no escucharlos y hacerlos a un lado, y preparo mi argumento, o preparo la forma en que yo puedo persuadirte o manipularte o agredirte de alguna forma para yo de alguna manera demostrar que soy superior, o que sé más, o que se me viene a la mente, ¿no? Entonces, la pregunta que me dices, no te la regreso y te digo, bueno, es que ¿qué podemos hacer para cambiar ese hábito? ¿Qué podemos hacer para nosotros como jóvenes, como personas que queremos crear nuevas cosas? ¿Cómo podemos hacer esos espacios de conexión, esos espacios de escucha? Bien, acepto el regreso a la pregunta, porque creo que es valioso en ese sentido. Entonces, lo que tú dices es, de pronto, si yo te doy la impresión de no estarte escuchando, lo que tú sientes es algo como una amenaza, o algo así como un refugiarte más hacia adentro y hablar menos, y entonces comunicarte menos. Lo que está diciendo Raquel, créanme, es realmente en vivo en todas las relaciones que tenemos. O sea, es justamente lo que ella acaba de decir, lo que vemos todo el tiempo, no solo en el trabajo, en todos lados. En la familia me parece que es también muy repetitivo. Sí, los papás y las mamás tienen que decir 2 o 3 veces la orden, porque el hijo o la hija no escucha. Y no solo porque esté atento de otra cosa, sino porque realmente no está procesando cuál es el efecto que tiene en esa persona un llamado de otro. Y tienes razón, yo completamente de acuerdo. La teoría dice que a medida que yo no te escucho, tú vas a tener 2 reacciones: el ataque o la huida. Y es igualito que el estrés. O sea, entonces lo que estamos planteando aquí es que uno de los problemas del estrés, o lo que alimenta el estrés, es básicamente no saber escuchar. Entonces, no sé si respondo lo que tú querías. Sí. ¿Cómo hacerle para empezar a escuchar? Entonces, te propongo algo muy sencillo. Tomarte unos segundos para poner atención en la persona. 2, contacto visual, que es increíblemente poderoso. Y número 3, un detallito muy simple. De vez en cuando la otra persona hace una pausa, por ejemplo, para respirar, se dan cuenta para qué sirve la coma. Esto es muy interesante.
La gente no sabe para qué sirve la coma, cree que es inútil y que está ahí porque hay tradición. No, la coma es un espacio para respirar. Y entonces cuando la persona habla, hace un espacio para respirar. Y en ese momento lo que yo puedo hacer, en ese sentido de estar conectados, es hacer un gesto, un asentamiento, por ejemplo. O sea, un movimiento con los labios, un abrir la pupila, en fin, cualquier clase de mensaje que te hace sentir a ti que estoy escuchando. ¿Sí me estoy explicando? Sí, totalmente. Y las personas con las que me sucede eso son las personas precisamente con las que tengo mayor conexión en mi vida. Emocional. Entonces, fíjense lo grave de esto, porque justamente, ¿por qué me enojo? Ahora entienden por qué me enojo con los que quiero. O sea, es increíble. Ahorita, no sé, subiendo esta escalera, me encuentro con una persona, abro, la persona choca conmigo y es un desconocido completo. Y sin embargo, soy capaz de decirle con las manos aquí, disculpe usted, perdóneme, soy un idiota. Y estoy casi seguro que la otra persona dirá exactamente lo mismo. No, perdóneme usted, o sea, el idiota soy yo. Pero cuando tú me hablas en casa y quieres una opinión mía o que yo te escuche, te mando al carajo y te digo, estoy ocupado, ¿qué crees? Que me gano la vida escuchándote, tengo que hacer cosas y ahí veré después. Entonces, ¿cómo soy capaz de ser amable con un desconocido y ser el peor enemigo con alguien que digo querer? O sea, esto es increíble. Y pasa, así funciona, así nos hemos acostumbrado a que sean las relaciones y sobre todo, como te comento, los jóvenes tenemos esta crisis de conexión. Entonces, es muy curioso cómo podemos ser muy amables al inicio con alguien cuando lo estamos conociendo y conforme la relación a lo mejor se abre ese espacio, esa oportunidad para tener esa conexión emocional, es cuando huimos, ¿no? Entonces es muy interesante lo que platicas. Pero no huyes porque quieras hacerlo, huyes porque no tienes otra opción. O sea, son dos, o huyes o atacas. Así es, y suceden las dos, Y de pronto creo que es interesante cómo la gente pudiera ir dándose cuenta cómo se está comunicando. Entonces la pregunta para ustedes siempre es, ¿qué está pasando con cada uno? Es decir, ¿cómo estoy haciendo esto? Y desde esa idea podemos verlo. Entonces sí es un ejercicio personal que tenemos que hacer de conocernos a nosotros mismos. Primero un poco la idea de que, dije al principio de esto, dos cosas. Necesito entender primero que yo no tengo la verdad. Entonces por eso necesito escuchar otra verdad. Es decir, la verdad grande la construimos entre todos. Entonces necesitamos escuchar otra verdad que va completando la mía. Entonces hay mucha gente que tiene problemas de conexión con otros porque tiene su verdad y la impone como si fuera la única que existe. Así es. No sé si han visto eso. Sí. Sea, es también fascinante empezar a observar cómo hay gente que anda por la vida creyendo que lo que él piensa, siente o percibe es la verdad. Totalmente. Y resulta que no. ¿Por qué? Simplemente porque estoy en un punto de vista distinto. Por ejemplo, tenemos géneros diferentes, entonces tenemos verdades distintas. Y no es que tengamos que discutirlo y pelear, no, es al revés, es a ver, ¿cómo se ve desde allá esta posición que yo tengo? Y desde aquí, ¿cómo se ve la que tú tienes? Entonces, eso no es sencillo. Y las familias fracasamos mucho porque no somos capaces, primero, de entender que no tengo la verdad. Y segundo, ¿sí? Se puede aprender de eso distinto. Pero también estamos peleados con lo distinto. Yo no sé en tu vida, por ejemplo, cuántas cosas te han pasado que te cambian por completo la vida. O sea, yo me acuerdo un momento en que tú dijiste, papá, voy a ir de viaje a Estados Unidos y me voy a quedar allá durante una temporada porque quiero mejorar mi inglés. Y yo recuerdo que te vi caminar por el túnel del aeropuerto sola, con tu maletita. Y yo dije, hay un cambio. Yo estoy seguro que no te sentías muy plena caminando por el pasillo ese a un destino que ni idea tenías de que iba a pasar. Entonces, eso es el aprendizaje.
pero no somos capaces de comprenderlo, ¿sí? Creemos que lo que yo veo es la verdad y número dos, siempre pongo en duda lo que tú me digas porque parece ser que soy mejor que tú. Entonces tú no puedes enseñarme nada. O sea, y esto es lo interesante. Creo que todos los padres pasamos por algo semejante. Otra cosa que me interesa es, otra vez, tú decías ahorita, ¿qué hacer? Entonces lo que sí sé que hacemos es, creo que lo mencionaste, manipular. Fíjense qué curioso, terminamos manipulando a los que queremos porque no somos capaces de expresarlo, ¿sí? Convencer, entonces damos argumentos, no sé cuántos de ustedes, pero estoy seguro que hay muchos que igual que yo usan argumentos, cifras, datos, o sea, concretos, fotografías, antes que escuchar. Y me parece que es más fácil. Entonces, ¿qué pasa contigo, por ejemplo, cuando en lugar de agradecimiento, las personas con las que tú conversas te dan una conducta diferente, te dan no cooperación o francamente el rechazo? ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál es tu sentir cuando sucede eso? Pues se me vienen situaciones a la mente, ¿no? Muy concretas, muy específicas, y yo creo que la emoción que pasé por ese momento fue de frustración, Sí. de decepción. Entonces te cuestionas realmente por qué tengo esta relación, si esta relación está aportando algo o me está quitando algo, y cuestionas realmente. Entonces las cifras, los números, el argumento es más importante que yo, son más importantes que las personas, y empiezas a cuestionar eso, o en mi caso lo empiezo a cuestionar. Ahí está otra idea muy clara. O sea, el asunto es, y yo quisiera decirlo con una línea para que no haya necesidad de guardar mucha información. Las relaciones y las personas son más importantes que las cosas. Pero niéguenme ustedes y niégame tú que en este mundo que estamos viviendo las cosas tienen el control y no las relaciones ni las personas. O sea, te lo planteo otra vez porque es un punto de vista que está muy distinto en la distancia. Sí, y qué crítico que sea así. Yo lo veo mucho en los negocios, lo veo mucho en los ambientes de trabajo, donde hemos puesto más importante los números, donde hemos puesto más importante alcanzar una cifra que las personas que nos hacen o que nos ayudan a completar esa meta, a lograr ese objetivo. Entonces, qué crítico que estemos en un momento en donde damos más importancia a las cosas, a lo tangible, por decirlo de una forma, Sí. que esta relación, esta conexión que podemos crear tú y yo, y que podemos avanzar o que podemos sacar un provecho los dos. Entonces es algo muy crítico, es algo que tenemos que trabajar definitivamente si queremos seguir avanzando como cultura, como sociedad, como negocios, como personas. Entonces, hacer negocios, no estamos diciendo que está peleado con ganar dinero. No, absolutamente. totalmente. Y a mí me encantaría ganar dinero, o sea, se los confieso, yo no tengo ningún problema con el dinero. Pero estoy diciendo, y sí lo quiero subrayar, que sigue siendo más importante la relación y la persona que las cosas, totalmente. lo tangible. Raquel lo dijo con sus palabras, entonces me parece interesante que vean eso. Me dejaste otra idea. Rescato entonces la sensación de que en este ambiente en el que estamos desarrollándonos, las cosas no solo tienen el control, sino son más importantes. Y quizá eso me explique por qué la desconexión. No sé si puedo expresarlo así. Bueno, dejé mi teléfono por ahí en algún lado, pero si lo tuviera en este momento aquí conmigo, creo que estaría yo pendiente del teléfono y no pendiente de ti. O sea, qué curioso, fíjense lo que tuve que hacer. Y lo hice con automático, o sea, no crean que lo hice con intención de grabarlo. No, lo dejé en la mochila
porque dije, no quiero interrupciones. Pero aunque estuviera en volumen bajo o cualquier otra cosa, voy a hacer así, y entonces es un WhatsApp, pero ya no sé si es una reacción de mi cuerpo o es un WhatsApp. Entonces, por eso es muy importante que las cosas se vayan a donde les corresponden. Entonces me hiciste mucho pensar cómo les hemos dado, y lo quiero subrayar de nuevo, vida a las cosas. Nosotros les damos vida a las cosas. Y luego las cosas nos controlan. O sea, esto es muy interesante. Muy cierto. Y nos alejan de esa conexión. Y nos van alejando de la conexión con el otro, porque en medio se pone el objeto. Así es. O sea, es muy interesante porque, qué curioso, yo no sé cuántos pudieran estar de acuerdo con nosotros en esto. El primer objeto que yo veo, voy a hablar de mí, que yo veo por la mañana es el teléfono. Yo creo que no eres el único. Y el último objeto, créanme, y el último objeto que yo veo por la noche es el teléfono. Sí es. No es mi esposa, no es mi mujer, o sea, caray, entonces empiezo a entender por qué la desconexión. Así es. Cuando debería ser, y acabo de decir, las personas y las relaciones son más importantes que las cosas, pues debería de ser mi esposa, decirle buenas noches, hasta mañana, que duermas bien, pero estoy buscando en el teléfono a ver quién envió un mensaje. Entonces, esto abre otra pregunta u otro comentario, Raquel. ¿Qué tan importante hoy es esta sensación, sobre todo en los jóvenes, de estar pendientes del reconocimiento? Es decir, yo publico algo y estoy esperando que le den respuestas, like, comentarios. O sea, no sé qué tanto están inmiscuidos todos los menores de 30 años, de 25 años, están inmiscuidos en esta sensación. No sé por qué lo hemos hecho así. Yo creo que es un hábito y un hábito que tenemos que cambiar. Pero sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Estamos pendientes no solo de mí, qué van a decir de mí, qué van a opinar sobre mí, quién me comentó, quién, cómo, cuándo y dónde, sino estamos pendientes de otros. Y eso también me preocupa porque me tendría que interesar qué es lo que está haciendo el otro, lograr el otro, sino cada quien tenemos nuestro propio proceso, yo tengo mi propio proceso y yo lo estoy viviendo. Entonces, las redes sociales me parecen algo muy positivo porque nos permite compartir y es una herramienta que nos podría ayudar a tener esa conexión, pero malamente las hemos usado para precisamente lo contrario, ¿no? Persuadir, a lo mejor un poquito el sentido egoísta de presumir o querer demostrar cierto estatus o cierto prestigio o demostrar que yo soy una persona exitosa. Entonces hemos usado precisamente este medio como para alejarnos en lugar de acercarnos y lograr esa conexión. Entonces es algo preocupante también cómo los jóvenes estamos usando herramientas que están ahí para ayudarnos y las estamos usando de forma negativa. Los adultos también, no creas que somos muy diferentes. A mí también me interesa mucho ese comentario y me interesa mucho ese like positivo. O sea, esta es la parte interesante. Lo que sí habría que dejar claro es que sigue siendo una tarea personal el asunto de conectar con las personas, independientemente que sea a través de las redes. Entonces, aquí la idea es, si estás pendiente de ese mensaje, entonces creo que sigue existiendo la idea de la comparación. Sí, es decir, total. pareciera que entonces tú tienes que medirte en función de los demás. Sí. Y parece ser, hasta donde entendemos el éxito, que el éxito justamente es eso, que tú sobresalgas sobre los demás. Entonces, esto es también sumamente interesante porque nos va desconectando en lugar de hacernos coincidir, que es a final de cuentas la intención de los seres humanos. Sí, así Estamos aquí para el encuentro. O sea, la vida humana tiene sentido cuando empiezo a entender que estoy para encontrarme con otros. Entonces, ese es el sentido de la vida humana. Entonces, cuando lo perdemos, hay desconexión total.
Entonces ya no solo no me comunico, sino te veo como un enemigo. Esto es muy curioso. La gente de pronto se llena de enemigos y no se da cuenta cómo lo está haciendo. Y entonces culpa al medio ambiente, a la cultura, a lo que ustedes quieran, sistema social, sistema económico, pero no es por ahí. Es simplemente el no estar conectado con la prioridad que es la vida y que tiene que ver con el encuentro con otros. Estamos aquí para encontrarnos y cuando se da el encuentro, dar lo mejor de sí mismos. O sea, esa es a final de cuentas muy resumido la idea de que los seres humanos tenemos una vida en este planeta para hacer justamente esta tarea. Pero la perdimos, entonces nos fuimos equivocando y empezamos a acumular cosas y mira lo que está haciendo. Y darle importancia a las cosas, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que en mi experiencia personal me ha pasado eso de compararme con otras personas, medir el éxito en base a las cosas, en base a situaciones, a hechos. Y te pierdes y te puedes envolver en eso y hacerlo una creencia personal. Entonces yo creo que eso es lo peligroso, ¿no? Y también rescato mucho lo que dices, que los seres humanos, las personas, precisamente somos seres sociales y todas las diferencias que existen de diferentes grupos, de diferentes creencias, de organizaciones, pues precisamente tenemos estas diferencias porque no sabemos escuchar. Queremos imponer nuestra verdad, queremos imponer que yo tengo la razón y no estamos dando la oportunidad de ese espacio de escuchar al otro y comprender que pues nadie tiene la verdad, ¿no? Qué interesante. Otra vez te escucho y de pronto se me vino un pensamiento. Los griegos, dice la historia, que los griegos inventaron las puertas. Y también inventaron la plaza. Es decir, ahí está, es muy interesante la idea que había. ¿Por qué la puerta? Para poderla cerrar y aislarse de los demás cuando eran enemigos. ¿Sí? Pero también la plaza, es decir, es el lugar donde los más o menos semejantes podemos encontrarnos. Y es interesante porque todas las ciudades que yo conozco algunas, siempre tienen una plaza principal, que es, ahora lo entiendo, el lugar para el encuentro. ¿Sí? Es el lugar donde yo puedo convocar a las personas para que nos encontremos. Las familias también tenemos lugares de encuentro. Acaban de pasar Navidad y Año Nuevo, que son fechas propicias para el encuentro. Pero también físicamente hay lugares propicios para el encuentro. La cocina, la sala de las casas son lugares propicios para el encuentro. Entonces, yo diría, a ver, por favor, antes de seguir con esta tarea de querer cambiar a otros, por favor, es necesario aprendamos a escuchar, aunque sea un momentito, aunque sea a una persona, durante un rato, y van a ver cómo hay una transformación verdadera. Y esto a la larga y entre todos puede ser hasta un cambio verdaderamente cultural, un cambio social que puede tener sentido. Raquel, muy agradable, pero yo mido el tiempo con mi vasito de café, entonces entiendo que ya una vez disfrutado, termina la conversación. La charla puede ir desvaneciéndose poco a poco. La idea es que tengamos una muestra. Hoy estamos haciendo una muestra, un ejemplo de lo que pensamos hacer a largo plazo. Ojalá sea esto, insisto, algo distinto que ustedes puedan disfrutar y también puedan aprender algo de esto. Esperaremos que nos vean, que nos avisen que nos vieron. Raquel, muchísimas gracias. Yo espero volver a entrevistarnos en algún otro momento con otro tema, porque la idea que tienen estas generaciones es muy importante para nosotros. Así que vamos viéndonos más seguido. Excelente, muchas gracias. Gracias a ti y a ustedes por la oportunidad, por la atención, y la verdad les pedimos
de favor que nos avisen si esto tiene sentido para ustedes, nos lo hagan saber y nosotros vamos a ir caminando de todas maneras para que nos podamos encontrar en algún otro momento. Muchísimas gracias y pásenla bien.